Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches casi ya. Vamos a empezar hoy con la práctica 1. Fundamentos del tristor, TRIAC y MOSFET de potencia. Bueno, objetivos. Conocer el funcionamiento básico de algunos semiconductores de potencia y determinar los parámetros principales de estos semiconductores de potencia. Bueno, con la teoría ahí se la dejo a ustedes, ¿verdad? Vamos aquí con el procedimiento ya de un solo. Bueno, procedimiento experimental. Vamos a hacer van a hacer un procedimiento sobre el disparo del tristor. O bueno, un SSR, ¿verdad? Silicon Control. Vamos a ver, SSR. Silicon Control Rectifier. Le decimos tristor a este, pero tristor es más general, por decirlo así. Más específico en SSR. Entonces, bueno, vamos a construir el circuito. Yo voy a hacer otro circuito. Ustedes hacen el que está aquí en la guía. Solo para hacerlo como demostración. Vamos a colocar fuentes de voltaje, tierra, otra fuente de voltaje. Una resistencia. Un LED. Vamos a buscar los LEDs. Y los SSR. Aquí está el SSR. Este es el BT169D. Por aquí lo buscan, tiene que estar por acá. BT169, aquí está este. Este es el que van a utilizar ustedes, ¿verdad? Yo voy a utilizar otro. Voy a poner, ¿qué? Voy a poner este. 2171, perdón, 211777. Después voy a buscar el datasheet de ese. Entonces ponemos acá. Este voltaje VG sería el voltaje del gate. Con este vamos a activar. Le vamos a mandar una señal al gate, ¿verdad? Del SSR. Vamos a ver, ocupamos un switch. Los switches creo que están en básico. Sí, aquí está. Hay un LED ahora. LED, vamos a poner uno rojo. Ahí, entonces ahora buscamos ese datasheet. Datasheet 2N17. 2N1777. Vamos a ver cómo funciona ese datasheet. A ver. Vamos a ver este. ¿Qué es esto? No, esto no es. Para nada. No, no lo encuentro este. Vamos a poner otro entonces. Aquí en reemplazar. Vamos a poner el primero. 2N1595. Vamos a buscar este. 2N1595. Ahí está este.
Vamos a ver, este 2N1595 Silicon Tristor. Vamos bien. Este sería el voltaje que soporta. Esté conduciendo o no esté conduciendo. A ver, y TRMS sería la corriente máxima. Vamos a buscar este peak gate voltage forward. Estos son los que me interesan a mí para activar el tristor. Los VG de compuerta, voltajes de compuerta. Entonces dice 10 voltios, ¿va? VGT. Este sería el máximo. El pico, o sea, este voltaje sería el pico para activarlo. Y vamos a ver aquí, VGT, Peak Gate Trigger Voltage. De 0.7 a 3. Estamos bien. Ahí entonces vamos a hacer este. Máximo de 3 dice. Vamos a ver. Bueno, entonces aquí dice en la guía, construye el siguiente circuito de la figura. ¿Va? Ahí ya está, ya construimos el circuito. Este sí le pongo los 15 voltios. Este es el voltaje que yo quiero controlar, ¿verdad? Y este sería mi voltaje de control. Decía, voy a poner igual 5 voltios. Bueno, dice, construye el siguiente circuito en la figura en un protoboard. Aquí lo hacemos en multisim, ¿verdad? Porque estamos en virtual. El conmutador puede ser un simple IO, pero aquí vamos a utilizar un switch. Dice con el que se debe tener accionado con el contacto con la fuente. Ok, existe. Estas preguntas las contestan ahí en el procedimiento. O sea, el paso 1 sería construir el siguiente circuito. Después ponen la pregunta, ¿existe paso de corriente LED? De no existir, ¿a qué se debe esto? Bueno, ¿cómo compruebo si hay paso de corriente o no? Solo pongo acá un multímetro, ¿verdad? Vamos a medir la corriente. Aquí. Igual el LED se enciende, ¿verdad? Pero por cualquier cosa. Ahí le damos simular, run simulation. Ahí está, no hay paso de corriente, eso aproximadamente es cero, ¿verdad? Bueno, es cero. Bueno, ¿a qué se debe esto? Ustedes ya saben por qué a qué se debe esto, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos que activar aquí la compuerta, tirarle un disparo para que se logren clavar. Después acciona el conmutador S1 para agregar un voltaje a la compuerta y vuélvalo a accionar para que quede abierto. Estará aproximadamente 6 segundos y desenergiza el circuito. Después dice se ha encendido el LED y se ha apagado cuando se retira el voltaje de la compuerta. Esas preguntas igual la contestan ahí. Entonces ahí está. Ahí lo pagamos, solo que la corriente... perdón. La corriente es bien pequeña porque no cambia esta resistencia. Ahí. Ahí está. Entonces ahí está pagado. Bajo el conmutador, el switch, y ahí tengo una corriente que igualmente es bien pequeña. Creo que no estoy polarizando bien el... Le vamos a poner los 10 voltios. Vamos a ver ahora sí. 16 picoamperios. Qué poquita corriente. A ver, otra vez. La fuente Ve, está en... sí, qué bruto. La tenía en aseo. A ver, ahí está, ahí está. Ya me había asustado. Ok. Entonces vamos a ver si se polarizaba bien con los 5 voltios. Ahí apagado, ¿no? Y acá 100 mili.
Creo que no se polariza bien con los 5 voltios. Vamos a ponerle los 10. 5. Ahí está. Ahí sí se polariza bien. Bueno, entonces cerramos el interruptor. Le mandamos un disparo al gate. Lo volvemos a abrir. Y vemos que la corriente, vaya, tampoco se está polarizando bien con estos 10 voltios. Vamos a poner que 15 voltios. Ahí. Ahora lo levanto. Vamos a esperar los 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vaya. Bueno, lo voy a hacer con el que dice ahí. Vamos a reemplazarlo. Replace component. Vete 169. Ve acá. Aquí sí le ponemos los 5 voltios. Ahí. Qué raro está esto. 440 amperios. Espérenme. No. Aquí hay un error con multisim. Voy a hacer otro archivo. New. Ah, y lo conecté mal aquí, pero bueno, no importa esto. Este orden no importa. Vamos a ver ahora. Amperios DC. Cheque. 441 amperios. Bueno, no sé de dónde salen esos 440 que dice ahí. Bueno, mire, vamos a ver. En este caso debería ser aproximadamente 15, bueno, 15 menos los 0.7, 14.3 entre los 470. Debería tener 30 miliamperios, ¿verdad? Ahí está, 30 miliamperios. No sé por qué aquí como que se buguea al momento de tenerlo ahí. Bueno, al momento de abrirlo queda bien, más bien. Cuando lo cierro se ponen esos 440 que ya sabemos que es imposible, ¿va? No hay lugar de donde puedan salir esos 440. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Idealmente, yo lo hice acá idealmente, ¿verdad? El cálculo que hice acá. Fíjense bien, idealmente, como vemos en la clase, esto tiene 0 voltios, ¿verdad? Aquí hay un voltaje también. Esta resistencia tiene un voltaje VR. Y aquí están los 0.7, ¿verdad? Entonces, por aquí va a pasar una corriente. Entonces, ¿cuál va a ser la corriente que pase por acá si esto tiene 0 voltios? Va a ser los 15 menos los 0.7 entre la resistencia que sería 470 ohmios, ¿verdad? Y así lo vemos en la clase, ¿verdad? Sería la corriente. Pero en la realidad, como sabemos, estos elementos, estos semiconductores tienen pérdidas. Esas pérdidas hacen que en realidad las podemos percibir mediante calor, eso es. Los elementos al momento de tener una pérdida vemos que se calientan, por eso bastantes semiconductores de potencia tienen un disipador, generalmente de aluminio el disipador, ¿verdad? Entonces, en la realidad aquí vamos a tener un voltaje y lo podemos calcular acá. Bueno, no calcular, medir.
Lo medimos y así podemos obtener la pérdida que tenemos en el tristor, en el SSR. Entonces ahí está. Entonces, ¿cuál sería mi pérdida de potencia en este tristor? Entonces multiplico este voltaje, lo multiplico por la corriente que aquí me daba 26 miliamperios y ahí tengo la potencia, esta es potencia perdida, esta es una pérdida del SSR, pongamos. Entonces sería la corriente que va por ahí, la corriente, esta corriente que es esta, ¿verdad? Bueno, no, perdón. Esta es teórica, esta sería teórica. En este caso vamos a utilizar la medida, la que nos da este, que es 26 miliamperios. La medida vamos a poner acá. O no, vamos a ponerle teórica y la experimental, va. Esta es la experimental, la que medimos nosotros. Y igual por el voltaje, sería el voltaje del ánodo al cátodo, va. Voltaje hace del ánodo al cátodo, del tristor, del SCR. Y ahí tenemos la pérdida. Esto es lo que pasa en la realidad, ¿verdad? Obviamente, al momento de estar trabajando con voltajes súper altos, ya trabajando con voltajes de 120, 240, 480 voltios para, por ejemplo, hacer rectificadores ya de potencia más alta, ¿va? En potencias industriales, ya estamos hablando de un HP, 2 HP, o sea, arriba de por lo menos un kilowatt o arriba de 700 watts. Entonces, estas pérdidas ya se vuelven insignificantes, ¿verdad? Por ejemplo, acá nos va a dar 631 milivoltios por los 20 miliamperios que me da acá, o sea, una pérdida súper insignificante, ¿verdad? Por eso no la tomamos en cuenta, pero al momento de trabajar ya con voltajes bien pequeños, entonces ahí sí hace una diferencia más notoria. Bueno, dice acá, en el segundo paso es si activamos el conmutador, se enciende o no se enciende. Contesta la pregunta ahí. Después dice, invierta la dirección del tristor y repita el paso 2. Se debe encender. Ya sabemos que no se va a encender porque lo vamos a estar polarizando en inversa, ¿verdad? Ah, por cierto, acá. En el paso 1, construir el siguiente circuito, ponen la captura del circuito que ustedes hacen en Multisim, ¿verdad? No me vayan a utilizar las capturas de acá de la guía. Después, en el paso 2, pues pueden colocar la captura, otra captura con el interruptor encendido y aquí el LED debería estar encendido. Después, en el paso 3, colocan la captura con el SCR invertido y debería estar apagado, ¿verdad? Después dice multi-C, construir el circuito de la figura 2.1, o sea, el mismo circuito, y vamos a hacer un barrido de DC. Entonces, lo que vamos a hacer es variar el voltaje de la compuerta. Entonces dice, elija como source 1 la fuente VG que varía de 0 a 8 voltios, incrementando con incrementos de 0 a 0.5. Entonces aquí vamos a ver. Voy a eliminar esto porque ya no lo ocupamos. Y este lo vamos a cambiar también. Voy a poner el otro que tenía para que no nos quede igual la gráfica. El 1595. Ya vi que da igual cual ponga, siempre como que se buguea y multisim salen 400 amperios de la nada. Bueno, entonces este interruptor lo tengo apagado, ¿va? Entonces dice acá, haga que la fuente varía de 0 a 8 voltios. Entonces el barrido de DC, si se recuerdan, es aquí en Simulate, Análisis en Simulation, y aquí está el DC Swept. Este es el barrido DC. Source 1 va a ser el BG, o sea, BG. Este lo desactivo porque no voy a cambiar esta fuente. Y pongo en output, lo que quiero es, vamos a ver. Haga que varíe de 0 a 8 voltios con incrementos de 0.5.
Aquí está. Aquí está de 0. Este lo voy a poner de 0 a 15. Ustedes lo ponen de 0 a 8. O incrementos de 0.5. Ahí está. Output. Después en output. Quita el checkmark de la casilla source 2. No vamos a utilizar el source 2, solo la source 1. Después dice para deshabilitar. Ah, sí, eso no. En la entrada output, haga doble clic en IVN. Este IVN para mí es IV1 porque no le cambia el nombre. IV1 sería este. Add. Después dice si la curva resulta invertida, añada la expresión menos I, IVDS. Y sí, van a ver que va a salir invertida. Ahí está, va para abajo. Debería ir hacia arriba. Entonces hay que agregar eso. Hay que agregar esa expresión. Entonces solo hacemos esto. Quito esta y por aquí dice, ¿dónde está el botón? Aquí está Add Expression. Solo pongo menos IV1. Ahí está. Y ahora sí le doy run. Ahí está. Entonces, fíjense bien. Aquí estamos en 0 voltios. Este es el voltaje. El eje X sería el voltaje que estamos variando, el voltaje del gate, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. Voy a cambiar esto y voy a agregar estas. Fíjense bien aquí. En esta es la 1. Vamos a usar esta. Acá voy por 0. Este es X1. Voy por 1 voltio. Voy por 2 voltios. 1. Aquí, ¿verdad? En X1, miren. Miren la variación. Aquí voy por 1 voltio. Aquí ya voy por 2 voltios. Y la corriente, miren, 0. La corriente sigue en 0. El eje Y es la corriente de la fuente esta de V1. Es la que pasa para acá. Fíjense bien, entonces aquí estoy en 2 voltios y todavía no logro activar, ¿verdad? No logro activar el SCR, entonces no está conduciendo bien. Y aquí ya lo voy activando, pero no lo voy activando bien. Todavía tiene bastante pérdida. Entonces aquí estoy en una zona donde tiene mucha resistencia todavía. Recuerden que siempre los semiconductores tienen una resistencia interna. Entonces, por ejemplo, desde acá, de 3 voltios, de menos de 3 voltios, estoy en una zona donde tiene mucha resistencia todavía el tristor y no me conduce bien. Ya a partir de 3 voltios ya entro en la zona de saturación, si se recuerdan, ¿verdad? De las curvas, de los diodos y de los transistores también, ¿verdad? No tengo ninguna aquí. Bueno, vamos a buscar aquí curva de diodos. Ahí está. Entonces, hasta que yo obtenga el voltaje de polarización acá, el voltaje de polarización en un diodo se recuerdan, de silicio normal es 0.7. Entonces, hasta que yo le inyecte los 0.7, pues se va a polarizar. En este caso, pues le puedo inyectar acá el voltaje de polarización, pero recuerden que no se va a activar el diodo. Recuerden que siempre tengo un voltaje de polarización acá. Tiene que estar polarizado correctamente, o sea, en directa. Pero este diodo, este CSR, no se va a activar hasta que yo le mande un disparo acá. Entonces, igual tengo que mandarle el disparo acá en un voltaje para que se logre encender el diodo, ¿verdad? Ok, después vamos a ver el siguiente paso. Bueno, esta sería la curva, esta sería la gráfica que deberían poner aquí en la captura. Y después vamos con el transistor MOSFET, el tipo de enriquecimiento. Perdón, el TRIAC. Después sigue el TRIAC. Bueno, este lo hacen ustedes ahí. El TRIAC ya saben que es prácticamente 2 diodos en paralelo. Es como que yo haga esto, mire. Como que haga esto. Este lo pongo para el otro lado. Solo quiero mover esto.
Este lo pongo para que conduzca al otro lado y le hago un puentecito aquí. Y también le hago un puentecito aquí con los gates. Prácticamente ese es un diodo, un triac, que funciona. Lo puedo polarizar tanto. Bueno, va a conducir en directa e inversa, ¿verdad? Porque va a conducir en las dos direcciones la corriente. Este aquí lo hacen ustedes. Es lo mismo, van a hacer los mismos pasos, van a contestar las mismas preguntas. Existe paso de corriente. Después dice se ha apagado cuando se retiró el voltaje. Toman las capturas igual y lo hacen con este. Este es el 2N607 3BG. Ahí lo buscan. Tiene que estar por acá. Aquí están los tracks. Este es el aquí está track. 2N607. Ah, este B. Lo ponen ahí y toman las capturas y hacen todo eso de nuevo. Bueno, después con el transistor MOSFET tipo enriquecimiento. Vamos a borrar aquí. Sí, vamos a borrar esto. Bueno, en Multisync construye el circuito de la siguiente figura mediante, aquí vamos a hacer un DC swap también. Y básicamente lo que vamos a conseguir aquí son las curvas características de este transistor. Lo importante en esta parte es identificar eh, el punto de saturación, donde saturamos el MOSFET, porque recuerden que en aplicaciones de potencia no vamos a trabajar en regiones. Bueno, vamos a trabajar en dos regiones, ¿verdad? En la de corte, que va a ser apagado, o en la región saturada. No vamos a trabajar en regiones activas para amplificación, ¿verdad? Vamos a poner aquí regiones de transistores. Aquí está. Entonces vamos a trabajar o acá en corte o en saturación. Acá en la región activa, acá no vamos a trabajar porque aquí tenemos pérdidas. Aquí tenemos más pérdidas. Aquí la resistencia interna de los transistores es más alta. Entonces vamos a trabajar en saturación o en corte. En esta zona no. Entonces lo que vamos a identificar aquí es el voltaje necesario de VGS. El VGS que se ocupa para lograr tener el MOSFET en saturación, ¿verdad? Ok, entonces vamos a poner un MOSFET. Voy a poner este. Ustedes lo hacen con SBS 170. Yo lo voy a hacer con este. DC. Ah, y entonces abrimos la ventana de análisis de parámetros acá. Y aquí vamos a hacer un DC swap también. Elija como source 1. Ah, no le cambié el nombre a las fuentes. Vamos a ver. Label BGS. Y acá el BDS. 5 voltios. Y 15 voltios. Aunque creo que después lo vamos a cambiar. Entonces, ahora sí. Simulate DC swept. Entonces,
elija como source 1 la fuente VDS. Acá, VDS. Y haga que varíe de 0 a 12. Esto lo vamos a poner igual de 0 a 12. Con incrementos de 1 voltio. Ok. Y para source 2, entonces aquí si utilizamos source 2, aquí sí vamos a poner VGS, que varía de 0 a 6, con incrementos de 0.5. Después, en output, haga doble clic en IVDS, pero va a salir invertida, entonces le vamos a agregar aquí en expresión, menos IVDS. Ok. Esto lo quitamos. Bueno, entonces le damos run ahora. Y ahí está. Ahí están las curvas características de nuestro transistor. Entonces, ¿dónde debería de trabajar yo? A mí entonces me gustaría más que todo trabajar en esta curva, en la más cercana a la saturación. Entonces, en esta parte me van a identificar la zona de saturación, por ejemplo, con estas. Me voy a la curva, a la última, esta BBGS6. Aunque este diodo posiblemente aguante más voltaje acá. Por eso no se mire tan inclinado así. Lo vamos a poner. Vamos a poner aquí 10 voltios. No, 8. Simulate acá. Voy a poner 8 y hay algo que quería modificar. Bueno, lo voy a run ahí. Entonces, fíjense bien, acá en 8 voltios tengo una diferente corriente para cada voltaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá en 8 voltios tengo esta línea de corriente. Después tengo esta otra para un diferente voltaje de VDS. Aquí está el B. ¿Dónde está el VGS? Permítanme, vamos a ver. Acá. No, ¿dónde está? Aquí está, esto es lo que quería. Ok, vámonos a la última. Aquí está, la de 8 voltios. ¿Ve? Entonces ahí va variando. Entonces aquí, por acá voy en 0. Solo que no miro. Quería mirar. Aquí está. Permítame, VGS. No me sale el voltaje y el voltaje VDS, permítame. A ver. Este lo voy a variar de 0 a 12. Incremento en 1. Este también lo voy a poner incremento en 1 para que no se hagan tantas curvas. Y explicar más fácil. Ahí está. Ok. Perdón. Voy a ir quitando unas para que miremos. Entonces, generalmente la última curva es la que está en saturación. La que ocupamos. Sería esta, creo que es esta.
Esta es, ahí está. Entonces, este está un voltaje de 8 voltios acá en el gate. O sea, el voltaje no VBGS, permítame, creo que este es el BDS. 10. A ver, a ver, a ver, a ver. Este va a variar de 0 a 2, este de 0 a 8. Cheque. Entonces este es el BDS. Aquí me lo estaba mostrando mal esto. No me pone acá BDS. Ok, este es el BDS, este de acá, el eje Y. Y cada una de estas curvas es un voltaje distinto de la compuerta. Entonces, vamos a rayar acá. Esta sería la de 8 voltios. Perdón. Ahí. Esta sería la curva de 8 voltios. Esta sería la curva de 7 voltios. Esta sería la curva de 6 voltios. Esta la de 5 voltios. Esta la de 4 voltios. Esta la de 3 voltios. Y aquí están la de 2, 1 y 0 voltios. Entonces, esta zona de acá, entonces podemos concluir que si yo tengo, bueno, hasta acá, hasta 3 voltios. Entonces, ¿qué puedo concluir? De 0 a 3 voltios, este transistor prácticamente está en corte. De 0 a 3 voltios envejece, ¿verdad? Y recuerdan que VGS es el voltaje con el que yo controlo. Controlo cuánta corriente puede pasar del drain al source. Entonces, si yo quiero conectar algo con este transistor, entonces yo lo conectaría a 8 voltios, ¿verdad? Porque aquí puedo tener una máxima corriente. Entonces, esta sería prácticamente para mí mi zona de saturación, ¿verdad? Y esta de acá para abajo sería la activada. Solo para recordar conceptos de electrónica 1. Bueno, entonces lo mismo van a hacer ustedes. Van a hacer con este transistor, ¿verdad? Con el BS170. Van a hacer esas curvas así en el DC swept. Y acá donde sale la curva, vamos a arreglar de nuevo. Van a identificar. Van a tomar una captura, por ejemplo, así. Voy a hacer yo acá para que